Hola, ¿cómo están? Y bien, llegamos a la parte 3 de este tutorial de llaverito de estrella con flor. Y en esta parte 3 vamos a hacer la florcita. ¿Sí? Comencemos. Vamos a iniciar haciendo el anillo mágico. Dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Ajustamos el anillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer aumentos en todos los puntos. Es decir, vamos a hacer 2 puntos en cada punto anterior y nos van a quedar 12 puntos. Uno, dos. Marcamos el primero. Y así hacemos toda la vuelta. Bien, terminamos la vuelta número 2 con 12 puntos y la vuelta número 3 vamos a hacer un aumento. Marcamos siempre el primero de esos puntos y un punto en el siguiente punto. Entonces la secuencia va a ser un aumento, un punto, un aumento, un punto y así vamos a dar toda la vuelta. Terminada esta vuelta número 3, sacamos el marcador y tenemos la otra tapita que es un circulito igual, con la misma cantidad de vueltas. Entonces, enfrentamos el revés de cada uno hacia adentro y vamos a unir tejiendo puntos bajos. Entonces, en el siguiente punto ingresamos el ganchillo en cualquier punto de la otra pieza y sacamos tejiendo puntos bajos. Y así unimos las dos partes, los dos circulitos. Nos fijamos bien que esté agarrando de los dos lados el punto y así continuamos. Continuamos todo alrededor dejando un pequeño espacio. Y cuando nos quedan por tejer 3 puntitos, aproximadamente, pueden hacerlo antes también, le agregamos vellón siliconado. Ayudamos un poquito con el ganchillo, mínimamente, porque es para darle un poquito de volumen simplemente. Entonces, una vez pusimos el vellón siliconado, terminamos de cerrar con puntos bajos. Los 3 últimos, 2, 3. Ahora cortamos, escondemos esta hebrita, no nos metemos en este punto sino en el siguiente, y de esta forma hacemos un cierre invisible. Ponemos un puntito atrás, nudito, y después perdemos la hebra. Bien, una vez tenemos el centro de la flor terminado, ingresamos con el ganchillo en cualquier parte, en cualquier punto de esta florcita, de este centro,
tomamos una hebra de otro color y con el hilo que va al ovillo, primero hacemos una cadenita para enganchar. Ahora hacemos 3 cadenitas. En el mismo lugar, un medio punto. Y en el siguiente espacio, en el siguiente punto, un punto deslizado o punto enano. Ahí mismo levantamos 3 cadenitas, medio punto y en el siguiente punto deslizado. Entonces, seguimos la misma secuencia alrededor. 3 cadenitas, medio punto, en el siguiente punto deslizado. Ahí se enganchó mal el hilito, punto deslizado, 3 cadenitas y así seguimos, medio punto en el mismo punto, en el siguiente punto deslizado y realizamos la misma secuencia todo alrededor. Bien, ya llegando casi al final de la florcita, hacemos 3 cadenitas, en el mismo lugar medio punto, en el siguiente punto deslizado y dejamos una hebrita para esconder por detrás y prolijar. Llevamos hacia atrás y escondemos. Bien, y terminamos la florcita hermosa y muy simple, muy sencilla. Para quienes inician es ideal. Así que, como ven, la podemos agregar a llaveritos o podemos hacer colgantes que pueden alternar florcita con otro modelo de florcita, con otros adornitos, ¿sí? Lo que les quería pedir es que me avisen, me escriban en comentarios si les interesaría ver otros modelos de florcitas y entonces en próximos tutoriales vamos a hacer diferentes estilos, más sencillos, más complejos. Así que bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, espero les haya gustado la propuesta de este llaverito y nos vemos la próxima. Chao.